Ahora vámonos a más información y ya está aquí nuestro primer invitado. Yo les dije que hoy es jueves de mucho teatro. Vayan al teatro, vayan y apoyen a las obras mexicanas que tienen mucha calidad y me da mucho gusto saludar y está aquí en el estudio con nosotros al dramaturgo y director Arturo Treviño. Arturo, un aplauso. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Muy bonito tu saco. Qué gusto, Gracias, Arturo. te lo De cambio. una vez, amigo. Sí, Oye, pues de una vez ya se van aquí a hacer el intercambio de sacos. ¿Por ¿qué qué Oye, no? pasó? pues qué nos no? vienes a platicar de una obra que su nombre no me llama la atención, pero sí me causa rareza porque eso de cornudo como que no está muy padre. El cornudo Es que eso no pasa fantasioso. nunca, ¿eh? Aquí en Eso México no jamás. se A da. mí No, me en asusta, México pero ni en me ninguna gusta. parte. Me No, no es asusta. cierto, como ¿Qué dicen. ole, No, qué no es ole, cierto, qué no, ole? porque dicen, ¿no? Así es la expresión. Oye, Seguramente. el cornudo fantasioso. Así es. A ver, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, El cornudo fantasioso es un monólogo que nos cuenta un poco la historia de, ya nada más les digo el nombre, de Cornelio. Así se llama el personaje. Qué lindo. Y no es Sí, Barney ni ninguno de esos personajes. No, mucho mejor todavía. Nos habla un poco de esta historia cuando uno se siente triste, deprimido, después de haber tenido una historia de infidelidad. Entonces la cabeza te empieza a dar vueltas y empiezas a imaginar y el personaje se pregunta, ¿pero por qué me dejó? ¿Pero con quién se fue? ¿Pero qué está pasando? ¿Seré yo? ¿Por qué ¿Será? a mí? Etcétera, ¿no? Lo que siempre se pregunta cuando han corneado a alguien. A mí no. No, Jamás. Yo creo que a ninguno de los que estamos No, aquí nos ha no, pasado algo ¿verdad, así. muchachos, que no? Jamás. Ni tampoco han corneado, Paquito ¿verdad? Paquito tiene aquí como que hinchada la frente, Tiene una pero No, a mí no me salen por falta de calcio, sino... Pero entonces por ahí va un poco esa historia, mientras el personaje se deprime y cae en ese sentimiento que no puede más con su vida, nos empieza a contar un poco su historia amorosa con Natalie, que es su esposa, y pasa por todas esas etapas, desde el enamoramiento, cuando se conocieron, cuando se casaron, hasta que al final, bueno, pues nos damos cuenta que la mente puede ser un arma muy peligrosa cuando alguien está deprimido. Puede ser nuestro peor enemigo. Sí, Puede ser nuestro peor enemigo y aparte digo, el tema que estás tocando en la obra creo que es un tema muy fuerte porque en general, si hablamos, y no quiero ofender a los queridos hombres que nos hacen el favor de escucharnos, pero la cultura machista siempre es de que el hombre puede hacer por ahí, ¿no? No es cierto, Las mujeres, no no, es muchachos. no siempre es gratis. ¿No? ¿Cómo que es gratis, Ranita? Sí, es gratis. ¿No? El tema que estás tocando es muy difícil. Y Sí. lo llevas, ¿cómo es que tú cuentas la historia? ¿Lo haces de una manera demasiado dramática o le metes humor? ¿Cómo es? No, de hecho, todo empieza desde el punto en el que él describe cuándo se fue su esposa. O sea, ¿del O sea, apañón? empieza desde la depresión, vaya, pero evidentemente todo se va transformando cuando empieza a describir la relación, quién no se va a sentir identificado con el enamoramiento, Claro. quién no se va a sentir identificado con el ese amor, sentimiento con de las desamor. miradas de... Claro. Ahí todas las miradas que uno tiene cuando está enamorado. De borrego enamorado. Los suspiros, vaya, todas estas Andas cosas que enamorado, a sentimos. mí se me hace, Sí, me sí, queda Uy, todo. ya me sacaste la sopa, mi querido. Estamos ¿Qué con pasó? todo. Ya viste mis fotos, Ahí ¿verdad? está, Por mira, eso. ahí estamos las fotos. Hoy estamos platicando para la gente de radio, estamos platicando con Arturo Treviño y estamos hablando acerca de la obra El cornudo fantasioso. Entonces es un monólogo, ¿no? Así es. Ahora, tú acabas de decir algo muy importante. La mente es tu peor enemigo. No hay Sí. otro, ¿eh? Porque dicen que el ocio es el peor de los vicios. Y es ahí donde radica todo esto. Y no solamente en el desamor, sino en todas partes. ¿Cómo controlar esa mente? Bueno, lo que pasa es que, como te lo decía, es muy peligroso sobre todo en alguien que está deprimido, en Claro. alguien que no está bien en su cabeza. ¿Cómo controlarlo? Bueno, pues una de las mejores formas serían, vayan al teatro, ¿eh? No se olviden. Vayan al El sábado Vayan al es teatro a verlo. una forma excelente para curar cualquier Distraerse, depresión, claro. para distraerse. Y pues bueno, por ahí va la situación. Y que además puede ser como un proceso catártico, porque bueno, en algún momento de la vida de cualquier persona te puedes topar con esta situación. Totalmente. Y que tampoco es ni satanizar al otro, ni tú hacerte la víctima o viceversa. Yo creo que es una cuestión de aprendizaje, ¿no? O sea, También. es cuestión de errores. Depende, como dices, de cómo veamos las cosas. Puede ser un error que a lo mejor te hace aprender y después valorar las cosas, ¿no? Por supuesto, y además, bueno, aquí, a pesar de que está hablando de una relación de pareja, él está contando la historia desde su punto de vista. Entonces ahí Claro. es lo peligroso. Que es otra visión. Por Sí, supuesto. claro, porque- Es la visión desde alguien depresivo. Depresivo No, y pues que... ya. Sí, claro. Oye, para toda la familia, edades, No, cuéntanos. adolescentes y adultos. Tiene lenguaje fuerte. Ok. Vaya. Bueno, imagínate, alguien que se deprime no te va a decir buenos días, pajarito. Buenos días, chiquitín. ¿Verdad, chiquitín?
Así es que bueno. Oh, bueno. Que ustedes no le dicen así, no, ¿verdad? Chiquitina. Yo tampoco, pero se me ocurrió. A mí sí me dicen así, pero bueno. ¿Así sí te dicen Oye. chiquitín? Sí, de repente, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra. La realidad es que voy a presentar un monólogo el sábado, no lo olviden. Oye, Arturo, ahorita nos vas a decir dónde te vas a presentar y todo Sí, para qué que la bueno. gente vaya a verlos, pero a mí lo que me llama la atención es cómo nació esta obra, cómo se te ocurrió. Tú eres dramaturgo. ¿Cómo se te ocurrió esta obra? Y el nombre se me hace genial. Sí, claro. El Cornudo Fantasioso, Gracias. bueno, creo que es de los mejores nombres que he escuchado de una obra de teatro o en Qué bueno. general. Bueno, pues todo empieza porque, bueno, yo vivo en Marsella, Ok. en Francia. Entonces, de repente yo empecé a escuchar mucho esas historias de pareja. Y yo decía, bueno, pues esto nada más es para hacer reír porque se dieron cuenta que era fácil, que eso siempre va a vender. Y dije, bueno, voy a hacer una parodia de todo esto. Pero finalmente me salió un monólogo un poquito más serio y empezamos a escribir la obra en francés y en español. Órale. Esta presentación que voy a hacer el sábado es la primera. Ay, qué padre estreno. En qué español, chido. en Ok. español. Claro, me pareció importante venir aquí a mi país, por Exacto, supuesto, es muy a importante. compartir con ustedes este proyecto. Y después, a finales de año, empiezo temporada en francés en la ciudad de Marsella. Órale, qué padrísimo. chido. Es complicado. Con subtítulos, ¿no? Con una vez subtítulos. ¿sabes? Oye, Claro. Es complicado porque obviamente el lenguaje del público mexicano, las tradiciones, los cornudos mexicanos son diferentes a los franceses. Bueno, el cornudo es complicado. cornudo, ¿eh? A ver, sí, Tenemos- pero la manera, la pasión con que se vive un rompimiento es diferente la de un mexicano a la de un europeo, a un asiático, a un africano. ¿Llevas lo mismo allá? Podría ser una cuestión cultural, efectivamente, sí, podría ser. Sin embargo, te digo, la ruptura, esas pasiones humanas son las mismas en cualquier Claro. parte, ¿no? La depresión es la misma en todos los lugares. Finalmente es un tema muy universal, esto funciona perfectamente bien, como les decía, este tipo de temas abundan en la ciudad donde vivo y creo que puede funcionar porque hay un toque distinto, hay un misterio, hay un final que no se pueden perder. Claro. Se van a impresionar con el final, quizá. Ok, ¿y dónde ¿Dónde? va a ser? Exacto. ¿Dónde ¿Dónde va a este ser? sábado? Que ya nos vamos volando. En la Carpa Geodésica. Ok, Carpa Insurgentes. Geodésica, Insurgentes Al sur de la Sur. Ciudad Si de les puedo decir el número, Sí, claro. 2135. Sí, ahí les queda el Metrobús La Bombilla, Bombilla. si no me equivoco. Muy cerca del Parque de la cerquita. Bombilla. Exactamente. Este sábado, ¿no? Este Este sábado. sábado ¿A qué hora? nos vamos a un corte, mi querido. A las sí. 3:30 de la 3:30 tarde. de la tarde en la Carpa Geodésica. Ahí vayan, insurgentes, la gente que vive en el sur de la ciudad, vayan sin problema. Bueno. Arturo, muchísimas Muchísimas gracias. 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 Arturo. Que la sigan Vamos a pasando un muy corte bien. Claro, rápidamente. muchas gracias. Regresamos en la licuadora. Adiós, ahorita regresamos, chicos.